Sean bendecidos en esta hermosa mañana Este es el día que ha hecho Dios y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a los amigos, a los hermanos que se conectan a través del Facebook. Sean todos bienvenidos, ya sea que estén aquí o que nos vean en sus casas. Bienvenidos a la casa del Señor, confiando en que en esta mañana el Señor va a edificar tu vida. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a la palabra del Señor después de este tiempo de ministrarle al Señor nuestra adoración. Vamos entonces a permitir que la palabra del Señor, palabra de Dios, hoy nos hable. Y para esto vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versos 11 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versos 11 al 19. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Gracias por tu gracia. Así he titulado este mensaje. Señor, en esta mañana, gracias por la palabra que tú dispones para nosotros. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es pan que da vida. Tu palabra es espíritu y vida. Y hoy, Señor, tú has escogido este tiempo para hablarnos, para enseñarnos y para instruirnos. Y yo creo que en esta mañana tu palabra tiene el efecto, el resultado para la cual ha sido enviada y que encontrará terreno fértil donde esta semilla pueda producir. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu gracia. La fe requiere obediencia y la obediencia requiere fe. Cuando tú crees, tú obedeces. Hubo ocasiones en las que Jesús dio una orden cuando alguien solicitaba ser sanado o cuando se necesitaba un milagro. Y tales órdenes que Jesús dio en momentos dados o en tales momentos requerían creer y requerían obedecer.
Por ejemplo, cuando Jesús realizó el milagro en las bodas de Caná de Galilea, donde cambió el agua en vino, Él dio una orden. Él le pidió a los que servían que llenaran con agua las tinajas para la purificación. Y luego de eso les dice a estas mismas personas, estos siervos, que tomaran de esa agua y la llevaran al encargado de la fiesta. Y ellos obedecieron a pesar de lo ilógico que eso podía parecer. Y sabes que en algún momento entre el mandato, entre la orden de Jesús y la acción de estos siervos, el agua se convirtió en vino, se efectuó el milagro, y la necesidad que había en la fiesta, la necesidad que había de vino fue suplida por medio de un milagro cuando se obedeció el mandato de Jesús, cuando se le creyó. En el relato de esta mañana al cual hemos dado lectura, nos habla de 10 hombres leprosos que le salen al encuentro a Jesús y le piden a Jesús que tenga misericordia de ellos, que tenga compasión. En otras palabras, lo que ellos necesitaban que Jesús hiciera por ellos era que los sanara, porque estaban en una condición deplorable, tenían lepra. Y ante la petición que hacen estos leprosos, estos hombres que estaban viviendo en una condición triste, porque tener lepra realmente es algo triste, es algo lamentable, es algo que trae un estigma. En aquella época era algo que traía un estigma social, marginaba a este tipo de personas. ¿Y sabes lo que Jesús responde a la petición de estos leprosos? Vayan y preséntense a los sacerdotes. No sé si lo sabías, pero un leproso se presentaba delante del sacerdote cuando su lepra estaba en remisión o cuando había sido limpio de la lepra. El sacerdote lo examinaba y éste certificaba si efectivamente estaba limpio o no de la lepra. Así que el sacerdote era el que daba el visto bueno y el que certificaba de que ciertamente esta persona estaba libre de lepra. Pero quiero que vea algo. Lo interesante aquí en este relato es que Jesús le da una orden a estos 10 leprosos para que vayan a examinarse al sacerdote cuando todavía no había una evidencia física de que habían sido sanados o que ya estaban limpios de la lepra. Pero Jesús le dice: muéstrese ante el sacerdote como si ya estuvieran limpios, pero no había ninguna evidencia. Pero Jesús le está dando una orden para que ellos la sigan, aunque no estén viendo el resultado de lo que ellos deseaban. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Ellos obedecieron con fe. Por eso te dije al principio que la fe requiere obediencia y la obediencia requiere fe. Pero ¿por qué obedecieron a lo que Jesús le dice? Ellos obedecieron porque reconocían que la palabra de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Tiene todas las cosas por su palabra poderosa. Hebreos 1:3. La Biblia dice que Él envía su palabra a la tierra y que esta palabra velozmente la recorre, que su palabra corre velozmente. Salmo 147:15. Así que ellos reconocieron que en las palabras de Jesús había autoridad, había poder. Y cuando tú reconoces que en la palabra de alguien hay autoridad y hay poder, y esa persona tiene autoridad y poder, ¿qué tú vas a hacer? Tú le vas a obedecer. Por eso cuando los padres que están criando niños pequeños le dan una orden a sus hijos, estos obedecen. Claro, obedecen si el padre o la madre tiene autoridad. Porque hay padres y madres que no tienen ninguna autoridad sobre sus hijos. Sus hijos tienen más autoridad sobre ellos que los padres. Pero cuando alguien tiene autoridad, se reconoce y se obedece.
Y ellos reconocieron que en las palabras de Jesús había autoridad, había poder. Y ellos obedecen porque tenían fe en la palabra de Jesús. Cuando obedecemos la palabra de Cristo, cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿sabes qué? Lo hacemos por dos razones. Lo hacemos primeramente porque le amamos. Jesús dijo: el que me ama mi palabra guardará. Juan 14:23. Y la segunda razón por la cual obedecemos su palabra es porque le creemos. Esas son las dos razones por las cuales obedecemos su palabra. Primeramente porque le amamos, porque le hemos conocido. Y segundo, porque le hemos creído. Ahí se basa nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces los leprosos se aferraron a la palabra de Jesús y obedecieron y fueron a presentarse delante del sacerdote. Pero ocurrió algo mientras ellos iban de camino a presentarse delante del sacerdote. Ocurrió algo maravilloso, porque déjame decirte que hay cosas que van a suceder de camino. A veces esperamos que las cosas ocurran al momento. A veces que queremos que el milagro ocurra cuando el evangelista ora por nosotros. A veces queremos que la palabra profética se manifieste inmediatamente después que nos las dieron. Pero hay cosas, hay milagros, hay sanidades, hay obras que se van a manifestar mientras estamos caminando. Hay cosas que Dios va a hacer mientras estamos obedeciendo. Hay cosas que Dios va a hacer mientras estamos haciendo su voluntad. Aleluya. Así que hay cosas que suceden de camino. Y esto es cuando la fe va acompañada con la acción. Cuando recibimos el mandato de su palabra y obedecemos. Y a veces puede parecernos absurdo obedecer aquello que no responde a nuestra lógica. A veces nos puede parecer absurdo obedecer aquello que nuestra lógica no entiende, o aquello que no cuadra con nuestra manera de pensar o con nuestro formato. En cierta ocasión Jesús le dio una orden a Pedro. En Lucas 5 hay un relato donde se dice que los discípulos habían intentado pescar toda la noche y no habían pescado nada, estaban frustrados, estaban cansados, no habían tenido fruto de una noche de pesca. Y Jesús les da una orden que parecía ilógica. Bueno, era ilógica, humanamente era ilógica. Y le dice a Simón Pedro: lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y Pedro, sabiendo que esto era algo ilógico, algo que no era razonable para un hombre experto pescador como él, le responde al maestro: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero me gusta lo que Pedro dice a continuación: pero como tú me lo mandas, como tú lo dices, echaré la red. Reconoció la autoridad y el poder que había en las palabras de Cristo. Necesitamos reconocer que las palabras de Cristo son espíritu y vida. Necesitamos reconocer el poder y la autoridad de esa palabra. Amén. Y movernos en obediencia a esa palabra cuando Cristo la da. Y si usted termina de leer el relato, se va a dar cuenta que ante la obediencia de esta palabra se realizó un milagro de una pesca abundante. Por eso la fe va acompañada de obediencia y la obediencia va acompañada
de fe. El autor de los Hebreos nos advierte de la palabra recibida, pero que no es acompañada con fe. Y él habla del pueblo de Israel. Hebreos 4:2, donde dice que no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Así que podemos recibir la palabra, pero si no va acompañada de fe, no va a hacer el efecto o no va a tener el resultado que Dios quiere que tenga. Por eso cuando los leprosos recibieron la palabra de Jesús, enseguida la acompañaron con fe, y la fe se evidenció en su obediencia a esta palabra. Y te pregunto en esta mañana, hermano, ¿cómo respondemos al mandato de Jesús? ¿Cómo respondemos a la palabra que Jesús nos da? ¿Empezamos a obedecer? ¿Empezamos a caminar en esa palabra? ¿O por el contrario estamos esperando que las luces se pongan verdes y que todo sea positivo para andar en esa palabra? Cuando tú estás en necesidad, amados hermanos, tú te tienes que agarrar de la palabra que Dios te da. Agárrate de esa palabra y sigue caminando. Sigue caminando. Sigue caminando. No te detengas. Aleluya. Tú caminas y Dios trabaja. A nosotros nos toca caminar en obediencia, en fe, en su palabra. Y mientras hacemos eso, Dios va obrando a nuestro favor. ¿Sabes lo que sucedió cuando los leprosos empezaron a caminar tras la orden de Jesús? Los 10 leprosos quedaron limpios de la lepra. Cuando van de camino, uno de ellos se percata de que algo había sucedido y regresa a Jesús. ¿Y por qué regresó? Regresó para agradecer. Regresó para adorar. Los otros 9 leprosos, que de hecho, tengo que hacer la nota, los otros 9 leprosos eran judíos, siguieron hacia el sacerdote enfocados en cumplir el mandato, el procedimiento de la ley. Preséntate delante del sacerdote para que certifique que están limpios. Tal vez ellos se dieron cuenta de que habían sido limpiados. Sin embargo, siguieron cumpliendo el requisito de la ley, el procedimiento que había que seguir. Y no regresaron para agradecer y adorar. Pero este hombre, este leproso que había sido limpio, se percata de lo que ha sucedido. De momento se mira en su piel libre de llagas, libre de lepra, quizás hasta libre hasta de la peste, de las llagas producidas por la lepra, su piel restaurada. Mira, amados hermanos, eso es un milagro maravilloso. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo cuando Él hace milagros en nuestras vidas. Cuando quita la ignominia, la vergüenza, aquello que nos oprimía, aquello que nos marginaba. El leproso fue sanado y se dio cuenta que había sido sanado. Pero algo significativo que resalta la palabra es que este leproso no era judío. Este leproso era samaritano. Y el escritor Lucas señala este detalle con toda intención. Porque aquellos que se supone que hubiesen vuelto para adorar, que eran judíos, no regresaron. Sin embargo, este samaritano volvió. Pero ¿qué pasa
¿Qué pasa con que este hombre era samaritano? Déjame decirte algo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, no mezclaban. Eran como el agua y el aceite, no mezclan. ¿Por qué? Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos por su idolatría y porque eran mestizos. Es decir, los judíos, estos samaritanos eran judíos pero mezclados con otras razas paganas. Así que no eran judíos puros. Vamos a decir que eran judíos de segunda categoría. Tenían mezclas étnicas con naciones paganas y por eso los judíos genuinos o puros, como se les quiera llamar, los miraban con desprecio y siempre había una enemistad entre judíos y samaritanos, una enemistad bien marcada. Así que cuando el escritor Lucas señala que este hombre era samaritano, eso marca un gran contraste en este relato. Pero quiero que observes algo. Estos 10 leprosos estaban juntos. Aunque 9 eran judíos y 1 era samaritano, todos estaban juntos. ¿Por qué? Porque todos estaban unidos por la miseria. Todos estaban unidos en la misma condición, que eran leprosos. La lepra de por sí en aquel tiempo levantaba barreras sociales. ¿Por qué? Pues la razón era porque los leprosos tenían que vivir lejos de la comunidad por su condición, por su enfermedad. Ante la ley se consideraban impuros. Así que la lepra los marginaba. La lepra los alejaba de la sociedad. Incluso cuando estaban expuestos o cerca de personas, ellos tenían que de lejos proclamar y gritar: inmundo, inmundo, para que supieran que ellos estaban leprosos. Así que puedes ver que la lepra los separaba. Sin embargo, esta misma lepra que los separaba de la sociedad fue la misma lepra que borró las diferencias étnicas que había en este grupo, donde habían judíos y donde estaba este samaritano. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos estaban bajo la misma condición. Todos estaban bajo la misma miseria. Todos estaban bajo el mismo dolor. Y sabes que muchas veces en las necesidades, en las tragedias humanas, muchas veces cuando los humanos comparten la misma miseria, algo que sucede es que las barreras o los prejuicios que pueden separarnos pierden preeminencia, pierden importancia y se echan a un lado. Y se desarrollan lazos de solidaridad donde solo nos identificamos por nuestra propia humanidad. Ya ahí no hay colores, ya no hay distinciones sociales, ya no hay prejuicios de ninguna clase, sino lamentablemente la miseria, el dolor que nos une y nos hace solidarios unos a los otros. Y eso era lo que había sucedido en este entorno, donde habían echado las diferencias a un lado para tal vez mutuamente consolarse, mutuamente apoyarse. Y ya no importaba si tú eras judío o ya no importaba si tú eras samaritano. Unidos en la miseria, unidos en la enfermedad, unidos en esa condición. Ahora déjame decirte algo hablando
de miseria y hablando de condiciones que nos afectan a los seres humanos. Quiero decirte en esta mañana que hay una condición que es inherente a la raza humana. La reconozcamos o no, la reconozca el ser humano o no, es una condición que nos une a todos. Y esa condición es el pecado. Esa condición es el pecado, o si se quiere llamar de otra manera, porque no entiende lo que es la palabra pecado, el mal que habita en nosotros, ya sea grande o ya sea pequeño. Es decir, esa tendencia que nos inclina hacia el mal, esa tendencia que nos inclina hacia el egoísmo, hacia el hedonismo, hacia la mentira, hacia las obras de la carne. El pecado es como una lepra. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios y nos hace miserables. El pecado nos hace las personas más infelices del mundo. El pecado nos vacía. El pecado vacía el corazón. Todos somos igualmente pecadores delante de Dios, independientemente de la categoría o la gravedad de nuestros pecados, porque todos hemos traspasado la ley de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos nosotros, cada ser humano, al igual que estos leprosos, necesitamos ser alcanzados por la gracia de Dios. Independientemente de que tú puedas pensar: no es que yo no necesito a Dios, no es que yo soy una persona buena, yo soy una persona moral. No, amado, no, amigo, delante de Dios todos hemos violado la ley de Dios y todos hemos sido constituidos pecadores. Por tanto, todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos salvación. Todos necesitamos un Salvador. El hecho de que el escritor Lucas haga notar de que este hombre era samaritano solo resaltaba una verdad. La verdad de que la gracia de Dios es para todos, sin distinción de personas. La verdad de que todos necesitamos la gracia de Dios, no importando tu condición, no importando tu estatus social, no importando de qué raza eres, no importando cómo te llames, todos necesitamos la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente regresó el leproso samaritano. Los leprosos judíos no regresaron a darle la gloria a Dios. Y Jesús le pregunta a este hombre: oye, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y mira qué interesante. Jesús sabía que habían sido limpios. Jesús le había dado la orden: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué le dio la orden? Porque sabía que ya habían sido limpios. Aleluya. Y solamente lo que se requería era que ellos obedecieran y creyeran. Pero solamente el samaritano regresó para dar gloria a Dios. El samaritano se presentó delante del sacerdote de sacerdotes.
El samaritano se presentó delante del sumo sacerdote de sumos sacerdotes, Jesucristo. Él sabía que había sido limpio de su lepra y no podía ser desagradecido. Cuando tú eres limpio de la lepra del pecado, cuando tú recibes la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios te alcanza aunque tú no mereces nada, cuando Dios te bendice aunque tú no mereces nada, tú tienes que regresar a darle la gloria a Dios. No puedes ser desagradecido. El milagro que en él se había dado, ¿sabes lo que representaba? Representaba el fin de su vergüenza, el fin de su marginación, el fin del dolor, el fin de la soledad. Ahora estaba limpio, ahora estaba en paz, ahora podía regresar a su familia, tal vez a su esposa, a sus hijos. Aleluya. Todo ahora era restaurado, no tenía que vivir separado. Es triste vivir separado de lo que tú amas. Es triste vivir separado de aquello que te da seguridad. Es triste vivir separado de aquello que te ama, de aquello que te protege. Y es triste cuando el ser humano tiene que vivir lejos de Dios, no entendiendo que Dios te creó con un propósito, no entendiendo que Dios te ama, no entendiendo que te sientes incompleto y que no tienes identidad ahora mismo porque no tienes a Dios, el que te creó con un diseño. Es triste vivir una vida sin Dios y sin esperanza. Es triste vivir sin el don de Dios. Aleluya. El ser humano sabe que le falta algo, pero no sabe qué es. E intenta remediarlo y llenarlo de diferentes maneras, con diferentes ideas, con diferentes creencias, experimentando aquí, experimentando allá con diferentes placeres. Para cada día sentirse más miserable, para cada día sentirse más vacío. Pero este hombre había experimentado la gracia de Dios. Había experimentado un milagro. Y él tenía que venir a agradecer. Él tenía que venir a adorar. Solo una cosa él podía hacer: agradecer y adorar. Tristemente sus compañeros no volvieron a agradecer. Es triste recibir los regalos de la gracia y permanecer indiferentes. Es triste ser ingratos pensando que todo lo merecemos o que lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo o justicia, cuando lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Cuando lo que tú eres es por la gracia de Dios. Solo podemos ser agradecidos, amados, y adorar en espíritu y en verdad cuando reconocemos la gracia que hemos recibido. No necesitas haber vivido una vida tal vez perdida, o haber vivido una vida hundida en el fango del pecado para poder valorar y agradecer la gracia de Dios. Es cierto que la Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero a veces no comprendemos plenamente lo que ha sucedido en nuestras vidas. A veces no comprendemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y hay personas que muchas veces dicen: no, es que yo no tengo testimonio. Y cuando dicen yo no tengo testimonio es porque hacen alusión a estas personas que han vivido vidas terribles, marcadas por el pecado, y la gracia de Dios las ha alcanzado
y pueden testificar ahora de las grandes cosas que Dios ha hecho. Y cuando estas personas que han vivido vidas normales se comparan, dicen, no, es que yo no tengo testimonio, Dios no ha hecho nada espectacular en mi vida, pero es una mentira del diablo. No hemos entendido lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas, independientemente de la vida que hayamos vivido, del estilo de vida en el cual hayamos vivido. Todos hemos sido alcanzados por su gracia. Mira lo que la Biblia nos dice, mira lo que la Biblia te dice que Dios ha hecho en ti. Efesios 2, 1 al 3, mira lo que Dios ha hecho por ti. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes tú seguías la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, había otro que era el que regía tu vida, el que dominaba en tu vida. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Mira, amados hermanos, no tenías que ser quizás una persona terrible, como que tal vez catalogas a ciertas personas, pero vivías en los deseos de la carne. Vivías para tu propia voluntad, vivías para tu propia satisfacción. Hacías la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo que significa que la condenación estaba sobre nosotros. Estábamos sentenciados a muerte. A veces el ser humano se justifica y dice, no, es que yo vivo una vida muy moral. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Gloria a Dios, eso está bien. Pero eso no excluye que necesites a Jesús. La Biblia dice que el que cree será salvo. Independientemente de tu pecado, sea grande o sea pequeño, necesitas creer en Cristo Jesús para nacer de nuevo y para poder volver y para poder ver el reino de Dios. Aleluya. Cristo dio su vida por todos, porque todos necesitábamos salvación. Él perdonó nuestras vidas. Él perdonó nuestros pecados. Él nos trajo de nuevo a su familia. Él nos amó. Él nos ama. Él nos ha dado verdadero propósito y sentido en esta vida. Y cuando comenzamos a entender esto, cuando comenzamos a ver y a entender cuánto Él nos ama, comenzamos a valorar su gracia y comenzamos a agradecer. De hecho, hay muchos que deberían dar gracias a Dios por las cosas de las cuales Dios les libró. Hay muchos que deberían dar gracias a Dios. Muchos que dicen, no, es que yo no tengo testimonio, no es que yo no hice cosas terribles. Dale gloria a Dios de que Dios te libró de hacer cosas terribles. Porque aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, que son personas que tal vez han cometido pecados terribles como nosotros le decimos, son personas que ahora aman a Dios, pero son personas que no se sienten orgullosas de su pasado. Son personas que si le pudieran dar atrás al tiempo no volverían nuevamente a cometer esas acciones, porque ahora han conocido la verdad de Cristo. Así que
Tú dale gloria a Dios, tú que tal vez has nacido, como decimos en el Evangelio, tú que has crecido en la iglesia, tú que tal vez no has cometido pecados terribles, pero Dios te ha librado, Dios te ha guardado y de la misma manera Dios también a ti te ha amado, Dios te ha perdonado, Dios te ha salvado. No sé si me sigues en esta mañana. Lo que quiero decirte en esta mañana es que todos tenemos razones para amar a Dios. Todos tenemos razones para adorar a Dios. Todos, al igual que el samaritano, tenemos razones para volver y dar la gloria a Dios. Aleluya. Y ya voy terminando. Solo se puede ser agradecido cuando reconocemos su gracia. Por lo general, amados, cuando damos a alguien las gracias en la vida cotidiana, es porque recibimos un favor y respondemos con gracias, ha sido muy amable. Es cuando alguien hace algo por nosotros que no debía hacer, que no estaba obligado a hacer, algo tan sencillo como abrirnos una puerta o como cedernos el paso en la carretera, que hoy eso casi no se ve. O tal vez nos hace una donación de dinero porque teníamos una necesidad. Recibimos ese tipo de favor y ¿cómo nosotros respondemos? Gracias. Es decir, a estas acciones de gracia que recibimos, respondemos con gracia, porque estamos reconociendo el favor que hemos recibido y estamos agradecidos. Es como decirle, bien recibido, estoy agradecido. Y eso lo hacemos a nivel humano. Entonces, amados, si esto lo podemos hacer a nivel humano, ¿cuánto más lo haremos con aquel que ha derramado su gracia sobre nuestras vidas? Porque déjame decirle que tú y yo somos recipientes, somos receptores de la gracia de Dios, del amor inmerecido de Dios que Él nos ha dado porque ha querido, porque nos ha amado. Aleluya. Cada día Él nos rodea de su favor, cada día Él nos rodea de su gracia. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esa gracia? Vamos a responder con acciones de gracia. Vamos a responder con una vida que dé gloria a Dios. Aleluya. Esa es nuestra manera de decirle a Dios, estamos agradecidos. Gracias por limpiarme de la lepra, del pecado. Gracias por perdonarme. Gracias por restaurarme. Gracias por salvar mi familia. Gracias por el milagro que has hecho. Gracias por la vida que me das. Gracias por el sustento de cada día. Aleluya. Tenemos tanto que agradecer. Y a veces somos malagradecidos. A veces somos hijos ingratos. Porque creemos que nos los merecemos todo. Porque creemos que lo que tenemos nos los hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Aleluya. Cuando reconocemos la gracia de Dios y somos agradecidos, ¿sabe lo que va a suceder? Que crecemos también en el conocimiento de su gracia. Y cuando tú creces en el conocimiento de su gracia, tú manifiestas gracia hacia los demás. Ya no hay lugar para el orgullo. Ya no hay lugar para la tiranía, no. Nos convertimos en unos portadores de la gracia de Dios. El leproso regresó alabando a Dios a grandes voces, amados hermanos. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio
las gracias. Las gracias, ¿por qué? Porque había reconocido que había sido Jesús. Jesús cambió su vida con este milagro. Y finalmente Jesús le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. El sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, Cristo Jesús lo certificó. Le dijo, ya tú has sido sanado, tu fe te ha sanado. Gracias a Dios por su gracia. En esta mañana ponte en pie. Damos gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su don. Estábamos lejos, estábamos separados y Él nos alcanzó. Y tenemos que vivir una vida llena de gracia, una vida llena de agradecimiento. Amén. En esta mañana quiero terminar con una breve oración. Yo quiero que en esta mañana simplemente reconozcas en tu vida la gracia de Dios. Que éramos aquel leproso que vivíamos alejados de Dios. Tal vez marcados, tal vez marginados, vivíamos tal vez en la vergüenza, en la culpabilidad. Hasta el día que Él nos encontró, nos perdonó, nos limpió y nos atrajo hacia Él. Señor, en esta mañana he predicado tu palabra, una palabra maravillosa, porque podemos ver tu gracia y tu amor manifiesto. Señor, que podamos ser agradecidos, que podamos vivir en agradecimiento y adoración a ti. Que no seamos ingratos, Señor. Que podamos valorar, atesorar todo lo que tú has hecho por nosotros. Todo lo que somos, lo que tenemos, es por tu gracia. Tú nos limpiaste. Tú arrojaste a lo profundo de la mar nuestros pecados y te olvidaste de ellos. Tú lo hiciste todo nuevo, Señor. Y has puesto un cántico nuevo en nuestros corazones, Señor. Gracias. A la gracia solamente se puede responder con gracias. Con acción de gracias. Aleluya. Así que en esta mañana no nos quejamos. En esta mañana no nos lamentamos. En esta mañana simplemente agradecemos y damos a ti la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Si en esta mañana, Padre, hay alguna vida que está alejada de ti, alguna vida que se siente como este leproso, se siente alejada, marginada, viviendo en la vergüenza de su condición, en esta mañana el Señor te dice, acércate a mí. Ya yo me acerqué a ti.
acércate a mí. Ven a mí tal y como estás. Oh, aleluya. Trae tus cargas y yo te haré descansar. Aleluya. Ven a mí, ven a mí. Yo te perdonaré. Yo te limpiaré. Yo te restauraré. Permite que Cristo hoy venga a morar en tu corazón. Simplemente dile: Jesús, te recibo. Entra a mi vida. Entra a mi vida. Pongo mi fe en ti, Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo y por este momento. Declaro que tu palabra correrá velozmente y llegará a quien tenga que llegar, a los oídos que tenga que llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos en esta mañana. Bendecidos a los